amigos? Les habla René Mantecón. Durante este programa vamos a aprender todo lo que se requiere para poder convertirte de un vendedor ordinario en todo un cerrador profesional. Porque es bien importante que tengas los pasos que se requieren para poder convertirte en todo un profesional. Ventas es una profesión. Es como querer ser abogado, arquitecto, doctor, etcétera. Tienes que estar bien preparado en esta materia para poder salir allá afuera y hacer las presentaciones en el menor tiempo posible, pero mucho más eficaces. Si yo te dijera que vas a aprender una manera de hacer esas presentaciones más rápido, pero mucho más eficaces, ¿te interesaría? Si tu respuesta es sí, tienes que escuchar el resto de este programa. Hay una frase que a mí me encanta que dice así: nadie se muere ahogado por caerse al agua, sino por no saber nadar. Nadie fracasa en las ventas por meterse a vender, sino por no saber vender. Y si trabajas en algún multinivel, si tienes un negocio multinivel, nadie fracasa por meterse a un multinivel, sino por no saber cómo funciona un multinivel. Ahora, ¿por qué estoy hablando acerca de eso? ¿Qué tiene que ver con ventas? La verdad es que la mayoría de las empresas se dedican a la venta directa y muchas veces la gente no quiere reconocer que a eso se dedica. Pero es muchas veces porque no saben que la profesión de ventas es una profesión muy importante, ya que es la gente que atrae todos los activos a las empresas con las cuales trabajan. Así es que muy bien, vamos a la lección número 1. Lo primero que tenemos que entender es que existen diferentes tonos de emoción. Entonces, es bien importante porque tú como vendedor tienes que estar leyendo la emoción en la cual se encuentra el prospecto que está frente de ti. El prospecto quiere decir la persona a la cual le quieres vender tu producto o tu servicio. Bueno, los prospectos a veces se encuentran en tonos emocionales muy altos y a veces se encuentran en tonos emocionales muy bajos. Por ejemplo, hay gente que siempre está en acción. Entonces, si tú llegas con una persona que está totalmente en acción, está en un tono muy alto. Hay otros que se encuentran en un tono de entusiasmo. Hay prospectos que siempre están entusiastas. No siempre están, pero cuando llegas con ellos, pues pueden que estén en ese tono. Hay otras personas que pueden estar en alegría, otros pueden estar en conservatismo, o sea, ser conservadores. Otros pueden estar en antagonismo. Quiere decir que tienen ganas de pelear, que tienen ganas de discutir. Hay otros que pueden estar en miedo. Entonces, te esperan, pero tienen miedo de qué les vas a decir o qué les vas a tratar de vender. Hay otros que pueden estar tristes. Otros pueden estar en pesar. Otros pueden estar en consideración, ser muy considerados, que es un tono muy bajo. Otros pueden estar en autoconsiderados. Quiere decir, ay, los que se andan quejando, ay, pobre de mí, mira lo que me pasa, es que a mí no me funcionan estas cosas. Entonces están autoconsiderados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tienes que llegar dependiendo el tono de la persona? Es muy sencillo. Tienes que ir en el mismo tono un poquito más arriba. O sea, si llegas con una persona que es conservadora y que está sentado a lo mejor en su silla, en su escritorio, y está sentado con las piernas cruzadas, así, muy pensador, y te dice, pásele, tome asiento, quiere decir que la persona, lo más probable es que esté conservador. Entonces, cuando llegas con una persona y le dices, hola, ¿qué tal? Yo me llamo René Mantecón y le vengo a hablar, y llegas demasiado alto, le puedes llegar a caer mal a la persona. Y si le llegas a caer mal a la persona, difícilmente le vas a vender. La empatía es algo muy importante en ventas. Entonces, si la persona está conservadora, tú tienes que llegar en un tono conservador, pero un poquito más entusiasta que la persona. Fíjense bien, hace mucho tiempo hice yo un entrenamiento abierto de técnicas de venta en una ciudad muy importante de México. Como era mi primer evento de ese tipo, me faltaba experiencia. Entonces puse anuncios en muchos diarios, en muchos periódicos, y llegaron gente de diferentes empresas. Entonces, cuando me presentan, yo entro y empiezo a hablar con un tono muy alto de emoción. Bueno, pues a mí me gusta hablar con mucha emoción, con mucha pasión. Sin embargo, la mayoría de las personas que estaban en ese entrenamiento eran personas que estaban en un tono conservador. Ejecutivos de empresa, gerentes de compañías, pues básicamente con un tono emocional muy conservador. Entonces, cuando yo entré muy entusiasta y lo más probable es que les haya caído mal al principio. Me tardé casi 3 horas en hacer que esas personas abrieran su mente a la información.
tuve que bajarme de tono y mantenerme un buen rato en ese tono para poder hacer que la gente entrara en el concepto de lo que yo estaba ofreciendo o lo que estaba enseñando. Pero, como dicen por ahí la frase, que los errores son para poder aprender. Entonces el próximo evento me tocó en la misma ciudad, obviamente mi segundo curso organizado en la misma ciudad, y cuando me presentan entré y les dije, buenas tardes caballeros, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de un tema que se llama ventas. Este programa se llama La ciencia de cerrar una venta y entré muy conservador. Entonces ellos estaban muy contentos desde el principio. No tardé ni 10 minutos en hacer que todas esas personas entraran en el concepto de lo que yo estaba enseñando. Obviamente pasaron 30 minutos y ya los tenía en un tono alto de emoción, pero empecé conservador como ellos. Una de las finalidades que tienes como vendedor es que si tú entras con una persona que está conservadora, tú lo que quieres es levantarlo de emoción. El momento de vender es cuando le levantas la emoción. Entonces lo que tienes que hacer es levantarle la emoción, pero entrando con un tono muy similar al que están un poquito más arriba. Si la persona está conservadora, llega tu conservador, pero un poquito más entusiasta. Ahora, ¿qué pasa si llegas con una persona que ya de antemano está entusiasta o una persona que está en acción total? Una vez me tocó un entrenamiento donde me estaban presentando, pero yo estaba escuchando las dinámicas que estaban haciendo antes de que yo entrara en el evento. Entonces, la gerente o la líder de la empresa estaba hablando con todas las personas y los estaba poniendo a brincar y a gritar que yo puedo, que soy un campeón, que soy un ganador, que diciéndose muchas cosas entusiastas. Entonces, en ese momento, yo me tuve que preparar mentalmente para poder entrar en un tono muy alto. Porque tú no puedes llegar con una persona que está en un tono muy alto y llegar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor Pérez? Fíjese que yo soy René Mantecón y vengo de la compañía tal. Porque en ese momento te va a decir la persona, sí, a ver, dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Qué quiere? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta y por qué tan caro? Te va a decir. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo primero que quiere la persona es que te vayas de ahí, no quiere escuchar tu presentación. ¿Por qué? Porque no llegaste en un tono igual o más arriba que la persona. Entonces, es bien importante que aprendas a cómo poder manejar tus tonos emocionales. Acuérdate que el vendedor es como un actor. No importa que hayas pasado por problemas ese día, no importa que ese día te hayan puesto una infracción a tu carro, a tu coche, no importa que te sientas mal por cualquier cosa. Tú cuando haces una presentación de ventas, tienes que hacerlo con un tono bueno, con una buena actitud, que es muy importante. Lo que quiero decir con esto es que dejes todo a un lado y te prepares mentalmente para entrar dependiendo del tono de la persona. Hay una frase que me gusta que dicen por ahí, que dicen, depende el sapo, es la pedrada. Eso quiere decir que dependiendo el estado emocional de la persona que está enfrente de ti, del prospecto, es el tono emocional que tú vas a usar. No vayas a cometer errores en este aspecto, porque luego mucha gente dice, ¿por qué no vendo? ¿Por qué no vendo? Llegan con gente que está en acción, que está entusiasta, que está positiva, que está alegre. ¿Y qué es lo que hacen? Entran con un tono muy bajo. Y muchas de estas personas se dedican a vender cosas o estilos de vida, o se dedican a venderles la idea de un concepto de una empresa de red, o a vender productos naturales que dan energía, o a productos de salud, o a productos que tienen que ver con, como tipo seguros de vida y cosas así. Tienes que entrar con un tono muy alto. Entonces tienes que estar bien consciente que tienes que entrar en un tono arriba del prospecto que está enfrente de ti. Si no, difícilmente vas a lograr penetrar en las emociones de esa persona. Ahora, si la persona está en un nivel muy bajo, como pesar, como tristeza, como miedo, y lo levantas, va a ser muy sencillo que le llegues a vender. Acuérdate que la gente compra por emoción. La gente no compra por lógica. La mayoría de la gente compra por emoción. La única persona que te puede llegar a comprar por lógica es aquellos que se mantienen constantemente en el tono conservador. Pero hay maneras de poder penetrar también en la mente de esas personas. Y también hay maneras de poder sacarlos de ese tono y levantarlos un poquito más. Así es que, acuérdate, cuando entres a hablar con una persona, ¿sí?, nunca habrá una segunda oportunidad de dar una primera buena impresión. Siempre entra con un tono más alto que ellos. E inclusive, cuando hagas tu llamada por teléfono para poder vender una cita, lo primero que tienes que hacer es escuchar el tono de la persona y hablarle un poquito
más arriba.